Hola, soy Anilú. Se llegó el momento de contar mi testimonio, o no sé de qué otra forma llamarlo, pero es algo que me está dando tantas vueltas en la cabeza que necesito sacarlo. Va a ser algo extenso. Para mí es algo que ha estado atando los cabos de cómo fueron pasando las cosas para moverme del lugar. Quien quiera creer, adelante. Quien quiera pensar que es alucinante está en todo su derecho, se respetan todas las opiniones, pero esta es mi historia, la voy a dramatizar como yo la viví, como yo la sentí, y aunque ya pasó algo de tiempo, yo volteo atrás y sigue cerca de mí. Así que es un poco difícil contarlo, va a ser algo extenso, y espero que si tú estás experimentando un despertar, una depresión, un vacío o sientes que la vida te está sacudiendo, espero que mi historia te sirva de consuelo o te ayude a creer en algo más. Hoy en día, 2026, yo creo plenamente en Dios. Vámonos a 2019. Imagina que tú estás armando un rompecabezas y terminas de armar ese rompecabezas y quieres comenzar uno nuevo. Pero para empezar ese rompecabezas necesitas quitar el que ya armaste. Y por más que tratas de controlar o de cuidar que el rompecabezas armado no se deshaga, tú lo tomas en tus manos y se desmorona. Hay cosas en la vida que no dependen de ti y no las puedes controlar, como yo, que, que estaba acostumbrada a controlar todo en mi vida. 2019 fue el año del cataclismo de la vida que yo conocía y que puedo decir hasta ese año yo viví dormida, en automático. Después de que se desmorona la vida como yo la conocía, intenté armar un nuevo rompecabezas, pero con piezas del anterior rompecabezas, que es algo totalmente imposible, ya no encajaba. Si tu vida ya se desmoronó, no puedes pretender jalar piezas a un nuevo rompecabezas que no van a encajar ni aunque las cortes ni las modifiques. Yo me aferré tanto a piezas de ese rompecabezas que yo ya no podía unir ni queriendo armar el mismo rompecabezas. 2019, yo sé que a mí me cambió la vida, yo sé que también a ti te cambió la vida, y si ahorita tú no encuentras la salida, espero ser un faro que te ayude a salir de ese océano que te asfixia, que te ahoga. Desgraciadamente, en 2019, muchos amigos, muchos conocidos decidieron no continuar. Me hubiera gustado poder alzar la voz para apoyarlos, pero ya no están. Y entiendo el vacío que ellos sintieron y lamento que se hayan sentido tan solos hasta el final. Yo misma pude haber formado parte de las estadísticas del 2019 y si tú te sientes en depresión, escucha mi historia, por favor.
El mes de septiembre es muy importante en todos los años, en cualquier año. Mes de septiembre es muy importante espiritualmente. Es cuando más se ataca a nuestras mentes. En ese mes pasan muchas cosas. 2019 estaba muy de moda el compartir publicaciones en Facebook referentes a prevenir el suicidio, y yo tengo muy presentes a las amigas que compartieron esos posts donde se decía: si te sientes solo, escríbeme, llámame, búscame, yo te voy a escuchar. Y yo me sentía tan asfixiada que yo ya no sabía de qué manera gritar, no sabía de qué manera pedir ayuda. En ese año se tomaron muchas decisiones que afectaron tanto mi vida como otras personas les afectó. Otras personas tomaron otras decisiones muy fuertes que también cambiaron sus vidas y afectaron la mía, que para nada es culpa de ellos, sino como uno reacciona hacia esos cambios. Cambió tanto mi vida que yo perdí mi barca, yo perdí el rumbo. Yo llamé a esas amigas y lógicamente estaban ocupadas, lógicamente no me iban a escuchar. Si yo les decía que ya no sentía ganas de continuar, que ya no le tenía sentido a la vida, me iban a decir que estaba loca, me iban a decir que estaba mal, que buscara ayuda, siendo que son a ellas a las que acudí. Lo que voy a contar a continuación es algo muy, muy fuerte. Eres libre de creerlo o no. Ese mes de octubre, en 2019, yo ya no encontraba la salida. Fue tanta la agonía, el vacío, que yo ya no supe a quién acudir. Me encontraba, es difícil de contar. Suena más fácil en mi cabeza que poder expresarlo. Me encontraba en mi cama, vestida de blanco. Gracias a la ignorancia sobre el tema, no llegué a estar al borde del más allá, pero en esa habitación encerrada yo sola, no estaba yo sola, estaban tres personas, tres entidades más. Yo estaba sentada, mm, yo estaba sentada viendo hacia el respaldo de la cama. Abajo de la cama, o sea, a mis pies estaba una persona de color rojo, encapuchada. Es como si estuvieran, no sé, pues, déjame te. Es como si estuvieran así, es como si estuvieran así, así. Yo no les podía ver el rostro, yo solamente podía ver que estaban encapuchadas y estaba a mis pies de color rojo y murmuraba como si tuviera mil voces. Y sentado en la cama a mi lado estaba otra entidad, era de color gris y también estaba murmurando cosas. En aquel entonces tenía claro lo que ellos me decían, pero ahora ya no. Yo solamente sé que me murmuraban como intentando animarme a ir con ellos. Eran muchas voces.
a pesar de que solamente eran dos entidades. Les digo, gracias a la ignorancia sobre el tema, yo nunca estuve al borde o al borde del colapso, pero me dejé caer en la cama, o sea, me recosté, dejé caer mi cabeza hacia atrás, o sea, mi cabeza cayó hacia los pies de la cama y ahí estaba la tercera entidad parada y era de color negra y lo único que me dijo es todavía no. Después de eso, pues yo escuchaba a mis hermanos pues a lo lejos gritarme. Fue una escena que todavía yo les pido perdón a mis hermanos por haberles hecho pasar por eso. Fue algo muy desagradable, me llevaron al hospital, pues me regañaron, le llamaron a mi mejor amiga, se dejó venir al siguiente día y tengo muy presente cómo estábamos abajo de ese árbol afuera de mi casa tomando café y ella tratando de regañarme, pero a la vez haciéndome sentir confortable, reconfortable, el saber que ella dejó todo para ir a verme me llenó bastante. Fue, esas presencias fue algo que yo no entendí en su totalidad en aquel entonces. Fue algo, un tema muerto, no se lo conté a nadie. Hace poco reviví el tema en una sesión de neurolingüística y bueno, después de eso mi vida siguió con un vacío, siguió continuando en modo automático. Mis hermanos tenían miedo de dejarme sola, le decían a mis cuñadas que tenían prohibido dejarme sola. Parecía que yo disfrutaba de la vida, pero la verdad es que simplemente andaba por ahí. Después de ahí empezaron a pasar tantas cosas que es como si la vida me estuviera sacudiendo y me estuviera sacudiendo hasta que me moviera del lugar. Pasaron muchas cosas muy fuertes. Decido irme a Chihuahua con mi mamá porque ese mismo año, pues, una de las personas que tomó decisiones muy fuertes para su vida, que también cambió bastante, pues fue mi mamá. Se fue para Chihuahua, entonces a finales del 2019 decidimos un hermano y yo irnos con ella. Nos fuimos para Chihuahua con ella y intentamos iniciar de nuevo. 2020, yo es como si hubiera vuelto a ser una niña chiquita, buscando el consuelo y el guía de mi mamá, pero en la adolescencia siendo rebelde. 2020 tampoco encontraba mi lugar. Iba a Cananea, me regresaba, bueno, iba a Sonora, después a Chihuahua, después a Sonora, después estuve en Mexicali un tiempo, después me fui para Cananea y ahí me quedé, 2020. Sobre 2020 pasa algo muy extraño. Yo me sentía muy bien con mi cuerpo, yo me sentía bien y salía con amigas y de repente me vi al espejo y sentí mi ropa más floja. Mi ropa ya no me quedaba, me cambiaba hasta 10 veces al día porque me sentía totalmente insegura. Yo no salía a la calle porque me daba vergüenza, sentía que si salía me veían súper flaquita. Y no te estoy diciendo flaquita, te estoy diciendo en los huesos. Yo evitaba el espejo.
Yo no me tomaba fotos hasta que dejé de comer. Intentaba comer y yo no podía comer. Era como si algo me hubiera tapado la garganta y no me permitía pasar agua. Tengo muy, muy, muy presente una vez que agarré jamón, un jamón, lo agarré y me lo quise comer a la fuerza y rápido me eché agua para pasar el jamón porque yo sabía que tenía que comer si no me iba a enfermar y no pude, no pude pasar el jamón. Lo escupí una semana entera sin poder comer. No recuerdo si podía dormir, la verdad, pero tampoco podía tomar agua, nada de líquido, nada. Y tampoco podía ir al baño. Fue algo totalmente extraño. Una semana entera. Es como si la vida hubiera perdido sabor. Es como si yo estuviera dejando de existir. No busqué ayuda porque ¿cómo era posible que no pudiera comer? Recibí una llamada de mi mamá preguntándome, hija, ¿estás bien? Obviamente le mentí, le dije que estaba bien, que para que no se preocupara, no le quería decir nada, pero me dice, hija, ¿segura que estás bien? Y yo, sí, mamá, estoy bien. ¿Qué pasa? Y me dice mi mamá, mira, hija, estoy aquí en el trabajo, le estaba enseñando fotos de mis hijos, de ustedes, a una compañera del trabajo, y cuando llegué a tu foto, me dice mi amiga, me dice mi compañera, ¿esa es tu hija? Y le dice mi mamá, sí, ella es mi hija. Y la compañera le dijo, llámala, llámala, tu hija no está bien. A tu hija le están haciendo algo. No me queda de otra más que decirle a mi mamá lo que me estaba pasando. Y ella me dijo, háblale a tu abuela, háblale a tu nana y dile que te ayude a buscar a una persona que te haga una limpia. Yo no le hablaba a mi nana, me daba muchísima vergüenza llamarle y decirle, necesito que me busques a alguien que me haga una limpia, ¿no? O sea, no duras tanto tiempo sin hablarle a alguien y buscarlo para eso, pero no tenía alternativa. Yo sé que mi mamá es muy sabia, y la escuché, busqué a mi abuela y le dije, necesito que me ayude a buscar a alguien que me haga una limpia. Ella inmediatamente se contactó con un curandero, me pusieron cita muy cerca de la casa y, y asistí a esa cita con el curandero. Cuando llego con el curandero, me da un huevo, me dice lo que tengo que orar y me pasa a un cuarto. Comienza a hacerme la limpia y, y cuando termina con el huevo, yo no entendía nada de eso. Él me dice, esto es malo, te querían seca, te querían seca. Yo no intercambié palabra con el curandero. Yo no le dije qué me estaba pasando, yo no le dije cómo me sentía. Él simplemente me dijo, haz estas oraciones, ten este huevo. Es más, ni siquiera fue él, fue una muchacha. Y ya cuando me pasaron, el curandero comenzó con su trabajo. No intercambiamos palabras. Hasta que terminó de hacerme la limpia, me muestra el huevo y me dice, mira esto, te querían seca. Me manda a desechar el huevo y me dice, ven, pásate para acá. Y me pasa a otro cuartito, me recuesta y me comienza a tronar. Chicos, yo pensé que me había partido a la mitad. Tronó tan fuerte que dije yo, a mí me partió, aquí quedé. Me tronó y me dijo, ya está, pero no es suficiente. Entonces me hizo una lista de cosas que yo tenía que comprar para empezar un tratamiento en casa, que era entre velas, algo que yo tenía que comer,
am, lociones. Me hizo una lista y me dio instrucciones de cómo usarlas. Él no te cobraba, era lo que tú quisieras dejarle. Entonces le dejé lo que le iba a dejar. Chicos, en cuanto yo salí de ahí, yo me hinché. Yo volví a mi talla. ¿Quieres creerlo? Adelante. Pero yo salí de ahí siendo la mujer segura de sí misma, feliz. Yo no lo entendía por qué. Yo volví a mi talla. Yo no sé si esto que estaba pasando am, era producto de mi mente, que tal, y esto lo vengo asimilando ahorita, qué tal si eran mis ojos los que me veían como muy, muy flaquita, pero imposible porque hubo personas que me lo dijeron, oye, está súper flaquita. Así que no me lo explico. Yo fui, compré lo necesario, lo que me dio para el tratamiento, fui, lo compré, inicié el tratamiento tal cual él me lo indicó. Y chicos, yo hice del baño tierra negra, tierra negra. Después de yo hacer tierra negra, pude comer, pude pasar bocado, pude pasar agua, pude comer normalmente y recuperé mi peso. Hasta me sentía mejor, pero yo ya no podía estar en Cananea. En cuanto terminó el tratamiento, yo agarro mis cosas y me voy para Chihuahua otra vez con mi mamá. Solamente me despedí de una amiga y un amigo que son con los que yo salía. De ellos me despedí, me fui para Chihuahua de nuevo y en cuanto yo llegué a Chihuahua es como si yo hubiera pisado tierra nueva y se me veía un cuerpazo que dije yo, ¿cómo puede ser posible? Otro tema olvidado. Pasó el tiempo y mi mamá me dijo que ella soñó dónde estaba lo que me hicieron y soñó quién fue, mas ella nunca me quiso decir para, tal vez para protegerme de no sentir resentimiento ni rencor ni tratar como de vengarme de esa persona. Y se lo agradezco, la verdad es se lo agradezco, estuvo bien porque pude continuar con mi vida sin tener en mi mente a alguien deseándole el mal. Estuve en Chihuahua octubre, noviembre, diciembre, se llega a 2021, enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, 10 meses. Estuve en Chihuahua 10 meses. Pasaron también muchas cosas, tanto buenas como malas. Me pasaron muchas cosas en Chihuahua muy fuertes, que es como si de nuevo la vida me estuviera sacudiendo y me estuviera moviendo de lugar. Es como si me hubiera llevado ahí a tener descanso, reposo y después ya como que no es aquí tu lugar. Yo trabajaba en una maquila, yo tenía que dejar mi estación tirada para irme a llorar al baño porque era un nudo en la garganta que yo no lo podía contener y me tenía que ir a llorar a los baños y era diario. Yo no podía dormir, yo no podía dormir. Me grababa llorando, me grababa sufriendo porque no podía dormir. Sentía que me asfixiaba de nuevo, sentí que me ahogaba de nuevo, sentí que buscaba a qué aferrarme para no volver a caer. Yo me estaba esforzando para no volver a perder el sentido. Yo no sabía qué hacer. Me anclé mucho a mi mamá, yo no la quería dejar. Yo le decía, mamá, es que yo no sé qué es lo que quiero, mamá, yo estaba perdida. Y sabes qué es lo peor, nadie podía salvarme.
Nadie podía acudir a mi rescate hasta que en mi cabeza se plantó la idea, busca a Dios, busca a Dios, busca a Dios. Yo al Dios que yo conocía es un Dios al cual hay que temerle, porque si haces algo malo te va a castigar. Era un Dios del cual yo me escondía pensando que si lo ignoraba él no me iba a ver, no me iba a juzgar, no me iba a castigar. Jamás conocí a Dios tan de cerca como para conocer su gracia y su misericordia. Para mí, lo que yo conocía de Dios era las caricaturas que mi mamá me ponía y ella me decía, eso es lo que pasó con Dios, o, o por cultura, ¿no? El bautizo, la confirmación, la primera comunión. Y saben, la, son muy pocas veces las veces que yo he buscado a Dios. Y las veces que yo lo busqué fue para retarlo, fue como para, si de verdad existes, haz esto. Tengo presente que mi mamá me metió a los testigos de Jehová, pero yo jamás pude entender nada de lo que ellos me decían porque yo tenía los prejuicios de los testigos de Jehová, ¿no? Lo que se decía en el pueblo de que, ay, qué vergüenza ser testigos de Jehová. Eran muy criticados ahí donde yo soy. Una de las veces que yo recuerdo que salí corriendo a la iglesia y me arrodillé frente a una imagen de Cristo fue en 2015, cuando se llevaron de emergencia a mi mamá a Agua Prieta porque se complicó su embarazo, su parto, y ella podía morir y mi hermanita también. Yo sentí mucha aflicción que no entendí por qué yo salí corriendo a la iglesia, me arrodillé y comencé a pedirle a Dios para que mi mamá viviera y mi hermanita también. Sale el padre, pone su mano sobre mi cabeza, no sé qué dijo y se fue. La segunda vez que yo fui a la iglesia por voluntad propia, no recuerdo, fue el 12 de diciembre, creo que igual del 2013, del 2012, y ahí yo me encontré a una actriz que ni siquiera sabía yo quién era, pero como todo el mundo empezó a murmurar, oh, mira, que es una actriz de telenovela y que muy famosa y que es de aquí, pues yo le pedí una foto. Yo ni siquiera sabía quién era ella y me tomé una foto con ella. O sea, fui a la misa a agradecer el 12 de diciembre y terminé desviando porque encontramos a una famosa ahí. Y fui yo sola a la iglesia. Esas son las únicas dos veces que yo tengo presente que por mi cuenta, por mi voluntad, yo busqué a Dios. Volvemos al 2021, donde yo ya no puedo más y esa idea de busca a Dios en mi cabeza, busca a Dios, busca a Dios. Dije yo, ¿sabes qué? Yo me tengo que ir de aquí. Hablo con mi mamá y ella me empuja las alas y me dice, cabrona, búscale, búscale. Ve y prueba la luna y si no es de queso, la escupes, pero busca lo que tú quieres. No sabía qué era lo que quería. Bueno, más bien sí sabía. Ese rompecabezas que se había desmoronado, a fuerzas yo quería encajar piezas de ese rompecabezas en el nuevo rompecabezas, pero era algo imposible. Pero yo me aferré. En julio me voy para Cananea nuevamente y, y yo dije, voy a ir a la iglesia católica
para acercarme a Dios. Julio y agosto, de julio a agosto, un mes, un mes. Estuve buscando trabajo y yo no encontraba trabajo. Yo le decía a Dios, yo quiero trabajar de supervisor de seguridad en la mina. Dejé como 10 solicitudes en 10 empresas diferentes y ninguna me llamaba. Mi hermano era el que me echó la mano todo ese mes y yo seguía en depresión. Yo seguía como que no, a lo mejor tomé una mala decisión, a lo mejor estoy mal, esto no es lo correcto. Sentí que estaba perdida. Después como que entré en este rollo de la meditación, de las energías y que atraes lo que crees, empezar a decretar. Y comencé a hacer eso. Unos amigos me invitaron a una fiesta hogareña, asistí, los visité y le cuento un poco de mi historia a mi amiga, que era mayor que yo. Le empiezo a contar cómo yo me sentía, que yo tenía pensado ir a la iglesia a buscar a Dios. Y me dice ella, ¿sabes qué? Mira, te invito este domingo, yo estoy yendo a una congregación, así, así, tal, así, así. Mira, yo te invito, asiste. Si no te gusta, estás en todo tu derecho de no volver y ir a la iglesia que tú quieres, pero acompáñanos este domingo. Acepté porque lo tomé como una señal de Dios, ¿no? Llega el domingo, voy a la iglesia con ellos, creo que ellos fueron por mí y nos fuimos a la iglesia. Yo con la mente cerrada, con el corazón cerrado, con los prejuicios por delante, por lo que la gente decía, mas sin embargo presté oído a la prédica. Dios mío de mi vida. Hagan de cuenta que hicieron esa misa para mí. Hagan de cuenta que me estaban hablando a mí. Hagan de cuenta que todas las dudas que yo tenía ahí se me aclararon. A mí se me erizó la piel. Dije yo, no puede ser esto posible. Cuando terminó la prédica, o sea, yo una llorada, ¿no? Una llorona. Cuando terminó la prédica, yo quería más. Yo quería más. Yo quería más. Después de haber dejado solicitudes y que no me hablaran, tuve que dejar solicitudes en farmacias, en supermercados, pero yo sentía un nudo en mi pecho y decía yo, no, Dios mío, por favor, que me hablen primero de una empresa. Me hablaron de una farmacia, me ofrecieron el trabajo y les dije que no. Un mes esperando trabajo, por fin me llamaron de una farmacia y yo dije, no, no, porque yo voy a trabajar de lo que yo quiero. Se llegaban los domingos y para mí era como si yo tuviera una cita, me ponía muy bonita y la congregación me quedaba como a una hora de distancia y yo me iba caminando con una alegría y un gozo. Yo iba desesperada por escuchar. Las veces que yo asistí a esa congregación fue como si a mí me estuvieran dando un manual de vida. Fue como si a mí me estuvieran diciendo cómo vivir, cómo hacer las cosas. Y lo hice, tal cual, ahí daban las llaves, daban las pláticas, yo todo eso lo hice. Suben una publicación donde están solicitando supervisor de seguridad, le mando un mensaje, la comento y me escriben para atrás. Era un amigo de mi hermano y me dice, preséntate con tus papeles, bla, 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 chuchuá. Y yo súper nerviosa, no lo podía creer. O más bien sí. Fue como si mi vida se hubiera tornado en magia. Regresé a la escuela,
Regresé a la escuela solamente para tener algo que hacer, porque en 2019 yo decido salirme de la escuela, de la carrera. Con mi mejor amiga tiramos las mochilas por la ventana y le dije, yo ya no quiero volver a la escuela. Y nos fuimos. Ya no volví a la escuela en febrero del 2019. Ya no volví a la escuela. 2021 regreso a la escuela, nada más para tener mi mente ocupada y algo que hacer. Me dan el trabajo de supervisor de seguridad. Conozco a una amiga increíble que, vaya mujer, vaya mujer, parece que Dios la puso en mi camino. Lucero, si estás viendo esto, tú eres pieza clave en mi proceso. Si nunca te lo conté, nunca te lo mencioné, eres muy especial, una amiga muy increíble para mí. Conocí a un Dios de amor, misericordioso. Pero ¿saben qué pasó? El diablo no molesta a quien ya tiene en sus manos. Pero cuando descubre que buscaste a Dios y te estás entregando a Él, viene y te muestra un platillo idéntico y tú no sabes diferenciar si es Dios quien te lo mandó o es el diablo. Estaba conociendo a Dios, pero se me olvidaba que existía el diablo. No me desvié del camino, seguí buscando a Dios, seguí en el tema espiritual, decretando de agosto, septiembre, octubre, noviembre. Decido darle una oportunidad al que ahora es mi esposo y de ahí en adelante todo cambió. Ya no fue necesario el aferrarme que a la escuela, que al trabajo. A lo que quiero ir es que comencé a vibrar en una sintonía de plenitud, de agradecimiento, de paz, de bondad, de amor, que todo se fue acomodando de forma que obtenía rápidamente lo que deseaba. Y entre todas esas cosas que yo deseaba, una de ellas era la persona con quien ahora estoy, que no fue fácil, tuvimos nuestros procesos, somos personas totalmente diferentes, individuales, tratando de encajar, pero se vienen muchos cambios. Nos damos una oportunidad para intentarlo, para estar juntos y de ahí se vienen aventuras, aventuras bonitas, subidas, bajadas, los matices de la vida. Dejé de ir a la congregación porque me fui con mi pareja a un pueblo, estuvimos allá, pero cada vez que íbamos a Cananea, yo iba a la congregación. Después de eso, Dios no me abandonó, pero yo sí me alejé de Él. 2022 fue un año lleno de bendiciones, lleno de protección de Dios. Aquí se viene algo muy fuerte. ¿Recuerdan que les dije del 2019, lo que pasó en octubre del 2019? Ese mismo día, pero del 2023, yo me encontraba en la sala de parto dando a luz a mi hijo y pasó algo muy fuerte. Mientras estaba dando a luz a mi hijo, todo se congeló. Como si se hubiera puesto en cámara lenta. Yo escuchaba a lo lejos a los doctores que me decían puja y apareció esa ente, esa entidad, nada más la de color negro y caminó,
caminó de un lado a otro y fue como si mi mente se hubiera revoloteado, mi cuerpo hubiera flotado y me decía él a mí me decía, imagínate que te hablan muchas voces a la vez con las preguntas siguientes. ¿Estás segura que esto es real? ¿Esto es lo que quieres? ¿Segura que estás viviendo esto? ¿Segura que no es un sueño? ¿Y qué tal si solamente te estoy mostrando lo que hubiera sido tu vida si... ¿Y qué tal si te hubiera llevado conmigo y no estuvieras viviendo esto? ¿Esto es lo que quieres? ¿Estás segura? Y se repetían las preguntas, se repetían las preguntas. Mi cuerpo se sentía helado, helado. Sentí mucho miedo. Lo único que le pude decir es, déjame aquí, por favor. En el momento que yo le dije, déjame aquí, por favor, fue como si él se desvaneció y fue como si yo hubiera caído en mi cuerpo y, y se escuchaban las voces claras de los doctores. Ahí fue cuando reaccioné y dije yo, tengo que sacar a mi hijo. Doy a luz a mi hijo, lo ponen doy a luz a mi hijo, lo ponen en mis brazos y jamás lo volví a soltar. No lo volví a soltar. No quería soltarlo, yo tenía miedo de que fuera un sueño, o qué tal si desaparecía, qué tal si no estaba viviendo ese momento. No me despegué de él, no le quité la vista, pero para nada. No me volví a separar de él. Te estoy hablando que no me volví a separar de él para nada. Bendito Dios, mi esposo fue maravilloso en el posparto. Llegó mi suegra a ayudarnos porque, bueno, yo ya para 2000, se me olvidó decirles ese detalle. En 2022 yo me voy para Estados Unidos. Acá sigo. Y fue un proceso muy difícil estar lejos de mi familia, pero yo ya no me volví a separar de mi hijo para nada, para nada. Yo no dormía por estarlo observando. Yo no dormía por tenerlo cerquita de mí en mi pecho. Yo no dormía cuidándolo. Yo no dormía. Fue algo muy fuerte para mí que este ente apareció en la sala de parto. Me quedaron unos sueños que a veces se tornaban como pesadillas. Siempre es el mismo sueño y siempre se lo cuento a mi mejor amiga en la actualidad que vivimos el embarazo juntas y siempre es a ella a quien yo le cuento este sueño y siempre es el mismo sueño. Yo en el sueño tomo conciencia de lo que está pasando y es como si me despertaran en el sueño que yo que tenía, porque volví a ir a la iglesia y desde entonces dejé de soñarlo, pero yo soñaba con mi vida del 2019 antes de tomar mis decisiones que ya están tomadas. Yo soñaba mi vida pasada y me soñaba feliz, me soñaba plena, me soñaba alegre. Desde que nació mi hijo, él sale en mis sueños, en todos mis sueños. Y siempre es el mismo sueño en diferente escenario, con diferente, no sé, pero siempre es el mismo sueño. Me sueño súper feliz, contenta, y de repente en el sueño aparece un vacío en mi pecho
y se abre un portal, tal cual, un portal. Abre un círculo y en ese círculo yo veo a mi ahora esposo, creo que como hubiera sido la vida de él sin mí, porque la parte que yo sueño con él pues no es muy bonita. Pero cuando yo lo veo a través del portal, dentro del sueño, tomo conciencia y digo yo, no, 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 pero es que si me quedo aquí, no voy a vivir lo que estoy viviendo con él. Y en el sueño me dan a elegir, ¿te quedas o te vas? Por la trampa aquí es que siento una enorme felicidad donde estoy, pero yo siempre termino eligiendo a mi esposo. Yo siempre termino eligiendo la vida que ahora tengo. Al despertar, mi pregunta era siempre, y mi amiga lo sabe, era, ¿por qué sueño esto? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y buscando entre las dos buscando una respuesta, hasta que hace poco cambié la perspectiva y comencé a tomarle el sentido de, tengo esa pesadilla para valorar más a mi esposo, tengo esa pesadilla para amar más mi vida actual, para recordar de dónde vengo, de dónde salí, de dónde Dios me sacó. Y gracias a Dios ya tengo meses que no sueño nuevamente eso, porque les juro, les juro, les juro que desde el 2023, 2024 y parte del 2025 lo soñaba hasta 2 veces por semana. Otro sueño muy peculiar que yo siempre tuve fue que yo estaba tal cual en mi habitación con mi hijo, tal cual la habitación, y alguien, un ente en el sueño, me congelaba el cuerpo, me paralizaba el cuerpo y me quería arrebatar a mi hijo. Lo agarraban y se lo querían llevar, pero siempre, 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 siempre en el sueño yo rezaba el Padre Nuestro completo, consciente, en el sueño. En cuanto ese ente aparecía y me paralizaba y tomaba a mi hijo, yo rezaba el Padre Nuestro y con eso yo evitaba que se llevaran a mi hijo. Ahí sí, yo despertaba con mucha angustia, con mucha, no sé cómo explicarlo, pero horrible. Y ese sueño también se repitió por mucho tiempo, por mucho tiempo, por mucho tiempo. En noviembre del 2024, en noviembre del 2024 fuimos a visitar a unos amigos a Wyoming. Nos invitaron a una iglesia porque era Acción de Gracias y íbamos a asistir, pero yo no sabía que, o no recuerdo si sabía que el papá, no, creo que sí sabía que el papá de mi amiga era predicador. Cuando entramos a la casa del predicador, pues nos presentamos, todo muy bien, pero mi hijo ya tenía bastante tiempo que se levantaba con susto en la noche, gritando, no lo podíamos parar. Había veces que íbamos ya al hospital porque mi hijo no paraba de llorar. Entramos, convivimos, yo respeto mucho el sueño de mi hijo, así que se estaba durmiendo y les dije yo, voy a dormir a mi niño. Se durmió mi hijo y de repente mi hijo comenzó igual, susto nocturno y ellos lo presenciaron, vieron cómo yo no podía controlar a mi hijo, cómo no podía consolar a mi hijo de que no paraba de llorar. A esto el predicador am, era pura familia. Comienza a sacarnos pláticas, a sacarnos conversación y, y nos dice que si eso es muy frecuente, lo del niño. Y yo le cuento que sí, que ya tiene tantos meses para atrás que mi hijo de repente pasa eso. Y comienza a preguntarnos sobre nuestras creencias, a charlar un poco sobre qué pensamos que es. Ya cuando entramos en calor en la plática, él nos dice a mí y a mi esposo, yo no les quería decir,
pero desde que ustedes entraron aquí, yo le pedí a Dios que por favor pusiera un espacio para yo decirles lo siguiente. No se asusten, pero cuando ustedes entraron, entró un ente con ustedes. Algo que los viene atormentando, algo que los viene dañando a ustedes como pareja. ¿Ustedes qué sienten al respecto? Dice. En ese entonces mi esposo y yo estábamos un poco distanciados, estábamos pasando una mala racha y yo le dije, pues lidiar como si eso no existiera, como si no importara, como si nada más fuéramos navegando y ya. Y dijo, tú ya lo aceptaste, me dice, y tú sabes lo que está pasando, me dijo. Tú sabes lo que está pasando, me dijo. No puedes permitirlo. Tienes que hacer oración. Tienes que velar por tu matrimonio, dice. No permitas que esto te ataque. Tú sabes quién es, me dijo. Y pues mi esposo también sí creyó en eso, mas no le dio mayor importancia. Pero el predicador nos dijo, como ustedes ya se acostumbraron a eso, como ustedes lo ignoran, está afectando a tu hijo. No le están haciendo el daño al niño, dice, porque él es un niño inocente, es puro. Pero como a ustedes no, sí les afecta, pero lo ignoran, se está yendo con el niño. Así que se paró, hizo una oración por nosotros, pues me pidió que por favor yo también estuviera velando en oración. Yo dejé de soñar que me quitaban a mi hijo y después tomé conciencia de lo que el predicador me dijo y comencé a velar por nuestro matrimonio. Am, Iba bien, de repente no, de repente sí. 2025 sentía yo que era nuestro mejor año, todo muy bien, todo perfecto, avanzando, nuestros proyectos. Y en 2025 pasa algo que me hace volver a la iglesia. Volví a sentir esa desesperación, esa necesidad de buscar a Dios. Pero yo quería la iglesia a la que yo ya iba. Yo visualicé el escenario oscuro como si fuera un auditorio. Yo le pedí mucho a Dios, por favor, Dios mío. Yo ya tenía mucho queriendo ir a la iglesia, pero no me animaba. Hasta que pasó algo fuerte que dije yo, ¿sabes qué? Yo necesito buscar de Dios otra vez. Publico en un grupo que que estoy buscando una iglesia, ¿no? Pero yo di una descripción corta de la iglesia a la que yo iba y comenta, no sé si María esté viendo este video, pero fuiste un ángel enviado por Dios, que pasó algo muy extraño, muy peculiar. Comenta ella y es a la que yo me voy. Anda, ¿sabes qué? Mira este video, me dice. Ahí es. En cuanto yo puse el video de un domingo que ella me mandó, dije yo, sí, Dios, haz de cuenta que me estás mandando al lugar donde yo iba. Igualito, 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 igualito. El domingo, muy contenta, me levanto y le digo a mi esposo, ¿sabes qué? Voy a ir a una congregación. Se le hizo súper raro, súper raro, súper raro se le hizo. Comencé a ir a la iglesia con mi hijo. Esto es algo que no sabe mi esposo, pero yo tengo muy presente que cuando tú buscas a Dios, cuando tú te quieres acercar a Dios, algo va a pasar que va a impedir que tú vayas y busques a Dios. Algo va a pasar que va a querer asustarte o va a querer frenarte. Algo va a pasar. Y yo tenía muy presente eso. Yo iba, Dios mío, por favor, protégeme. Yo sé que si te estoy buscando,
algo puede evitar que yo me acerque a ti, por favor, cuídame. Llego al estacionamiento. Para empezar, me parqué súper lejos de la entrada. Se cierra el carro con mi hijo adentro. Entré en pánico, pero a la vez me reía y decía yo, Dios mío, esto no puede ser posible. Dios mío, yo sé que tú me vas a sacar de esto. Yo no quería llamar a mi esposo porque yo sabía que si yo llamaba a mi esposo, él me iba a decir, ¿ves? Eso te pasa por... Y yo no quería eso. Pasa un gringo y me dice que si quiero que me lleve a la entrada. Me salió el inglés fluido como nunca. Y le dije, mi hijo se quedó encerrado en el carro, no lo puedo abrir. Le hablé a mi amiga, bueno, ahora es mi amiga, le hablé y le digo, se quedó mi hijo encerrado en el carro. ¿Dónde estás? No sé. El gringuito pues era gordito, no cabía. En eso, no sé cómo, logró abrir la ventana de la parte de atrás de mi carro y él se quería meter, pues no cabía. Le dije yo, no, yo me meto por mi hijo. Me metí como mantequilla en el carro, agarro a mi hijo, lo abrazo y ya, me salgo del carro y me dice el gringuito, ¿sabes qué? Pero en inglés, creo que se te acabó la batería de tu control, eh, déjame tu llave, voy a ir a dejarte a la entrada de la iglesia, dame tu llave, voy a ir a ponerle una pila nueva y te traigo tu llave. ¿Cómo le voy a dar las llaves de mi carro a un desconocido? Le di las llaves de mi carro a un desconocido confiando en Dios. Mi amor, si estás escuchando esto, ya pasó un año, no se vale reclamar. Bueno, el gringuito me lleva a la entrada de la iglesia y ahí estaba la muchacha esperándome. Era la primera vez que yo la veía. Me tranquilizó, entramos a la predicación y sí, todo muy bonito, todo muy perfecto. Seguí yendo, los siguientes domingos. Actualmente me siento muy triste porque no he podido ir, no estamos en situación para estar en la calle, pero yo sigo buscando de Dios y Dios me dijo que tenía que compartir mi testimonio porque hay muchas personas pasando por cosas difíciles que se sienten igual que yo y no saben a quién acudir, no saben de qué manera sobrellevar esta situación. Hace un mes se suicidó otra persona y yo no me puedo permitir contar con este conocimiento y no hacer nada con él, pudiendo compartirlo contigo si tú lo quieres escuchar y, y salvar más almas y reclutar más almas para Jesús, para caminar con amor. Yo sé que si tú estás escuchando esto y eres una persona que me conoció en 2019, ni siquiera yo me conocía, ni siquiera yo sabía quién era. Yo no estoy aquí para juzgarte, yo no estoy aquí para criticarte, yo no estoy aquí para mandarte cómo deberías vivir tu vida, pero lo que te puedo decir es que desde que camino con Dios, mi vida se ha tornado de magia. Si tú quieres compartir conmigo este camino, hagámoslos juntos. Yo no lo sé todo, yo solamente te comparto mi experiencia de vida y si tú sabes más que yo, instrúyeme, apóyame para poder ser un soldado de Jesús. Pero desde que yo conocí al verdadero Jesucristo, al verdadero Dios, un Dios de amor, de misericordia, de perdón, siento que va a ser muy difícil que Satanás vuelva a tratar de tumbarme. Y seguir a Dios no es un camino fácil, porque una vez que tú decides seguir a Dios, Satanás va a hacer todo lo posible
por desviarte del camino.